Bueno, gracias Manuel y toda la organización de Cladea por este intenso evento, intenso e inspiracional evento. Yo creo que ha habido un montón de sesiones que han sido, la verdad es que clarificadoras por un lado, inspiradoras por otro, y donde toda la organización y todos los panelistas, bueno, han dado el todo. Yo creo que es increíble. Vamos a necesitar una semana de vacaciones después de estos días para podernos recuperar y también para planificar todas las estrategias que podemos tener en un futuro. Bueno, espero que esta sesión de hoy, que habla de la reinvención de las escuelas de negocios, pues sea del máximo interés de nuestros participantes. En este momento 27 personas y tenemos un panel de honor pues para que nos cuenten especialmente las características desde su punto de vista como líderes, en qué ha sido esta pandemia, el susto inicial y sobre todo yo creo que la esperanza y las oportunidades del futuro que nos traen. Para dejar el máximo de tiempo al final, yo voy a empezar casi ya con la invitación a los panelistas a que hablen. Simplemente recordarles que efectivamente esta etapa del coronavirus nos ha hecho pasar un momento de susto y de urgencia, con una cierta transformación, una cierta transición, es el momento en que estamos, pero sobre todo la idea es que aprendamos y que las escuelas de negocios a partir de ello puedan establecer estrategias de futuro que conlleven una reinvención. Yo quisiera con los panelistas hacer un viaje en el tiempo y comenzar con nuestro primer panelista, que es Víctor Hedenberg. Víctor Hedenberg es el Business Development Manager para la Business Graduate Association de AMBA BGA. Tiene responsabilidades en el crecimiento de la red BGA y mejorar los servicios de membresía y acreditación y gestión de proyectos de la BGA en la asociación AMBA. Víctor entra a formar parte de esta asociación en 2016 y encabeza desde entonces la red AMBA Development Network y los servicios de acreditación conjunta de esta organización. Víctor ha trabajado de forma extensiva, ha viajado de forma extensiva a lo largo y ancho del mundo y contactar con escuelas de negocios, estableciendo con ellos unas verdaderas alianzas e itinerarios de seguimiento para conseguir la acreditación AMBA o la acreditación BGA para estas organizaciones. También ha sido host en múltiples eventos especialmente orientados a la industria. Víctor Hedenberg es de origen sueco, tiene estudios en Hillsdale College en Estados Unidos, es también licenciado en Economía y Administración de Empresas y reside en este momento en Londres. Entonces, Víctor, nos movemos a marzo de este año en Inglaterra. El primer caso se detectó muy pronto, a finales de enero, pero ya para inicios de marzo se llegó a los 100 primeros casos y muy rápidamente una curva ascendente increíble, un crecimiento exponencial. Creo que podría comenzar con la primera pregunta. Sí, creo que sí me dieron la pregunta antes. Sí, la pregunta tiene que ver cómo hicimos las 2 primeras semanas, nuestra primera reacción y la primera estrategia que tuvimos y cómo reaccionó el resto de la escuela en la pandemia y cómo ha cambiado AMBA. Entonces, dándoles un poco de contexto, es una organización que ha existido desde los 60 y lo que hacemos es asegurar la calidad de las escuelas de negocios. Cambiamos nuestro nombre a AMBA en los 80 y empezamos a hacer programas de acreditación en Reino Unido y luego en toda Europa y el resto del mundo. Hoy en día tenemos 2 portafolios bastante fuertes, AMBA, asociaciones de MBA, que se enfoca en MB, y BGA, que es el impacto más completo del modelo.
Hemos trabajado también con una red de escuelas en todo el mundo y hemos trabajado con 360 escuelas en AMBA y BGA y MBA, con diferentes tipos de escuelas, públicas, privadas, etc. Si regresamos un poco a inicios de este año, el primer momento en el que, quizás en febrero, lo que nos dimos cuenta, saben, en febrero celebramos las escuelas, les damos premios a las escuelas de negocios por las iniciativas que han tenido, pero en este febrero ninguna de las escuelas podía unirse porque sabían que algo estaba pasando en China, un virus. Todo lo que sabíamos era que algo estaba sucediendo. Unos colegas pensaron que este podría ser un problema muy, muy grande. Entonces comenzamos a hacer un presupuesto conservador para el futuro, asegurarnos de que en caso de que esto sea grande y nos afecte en cuanto a los eventos, y como ya saben, todos los eventos en todo el mundo, las conferencias regionales, y yo sé que muchos de ustedes han ido a estas Asia Pacífico y todas las demás. Todo esto, cuando fue un problema, ya no pudo darse. Entonces iba a afectar finalmente las acreditaciones de las escuelas, que también era otro problema. Y cuando llegamos a marzo, tuvimos estas noticias de los parlamentos que iban a cerrar todo y que iban a haber confinamientos. Tuvimos que tomar la decisión de movernos rápidamente a trabajar desde casa y luego hacer nuestras acreditaciones de manera remota. Y con Office 365 y otras plataformas digitales, Zoom y otras, empezamos a utilizar nuestras tecnologías para asegurarnos que realmente podamos satisfacer las necesidades de las escuelas. Y hace 10 o 5 años hubiera sido imposible hacer esto, pero con las tecnologías de hoy día ha sido fácil avanzar. Nuestra organización es pequeña y todas las cosas se pueden hacer rápidamente. El reto fue la red. Tuvimos que crear una red rápidamente. Todas las escuelas de China estaban fuera del límite ya después de la pandemia y empezaron a darse cuenta que tenían algunos problemas. Y no habían estudiantes de India y de China. Especialmente en Reino Unido, ellos dependen bastante de estudiantes internacionales como de China y de India. Y empezaron a caer sus números. Y cuando empezamos a ver este problema, empezamos a dividir las instituciones privadas, pequeñas, aquellas que ya habían invertido en tecnologías. Y en realidad muchas escuelas tenían ya una parte virtual y les fue mucho mejor y ya tenían este componente antes de la pandemia. Y habían también estas empresas públicas, universidades grandes que empezaron a tener problemas con la situación actual de la COVID. No solamente por la inversión que se tuvo que realizar para implementar tecnologías digitales y todo lo demás, y a veces no lo hacían tan rápido, y no solamente por la pandemia, y tuvieron que hacerlo más rápido incluso allí no era lo suficientemente rápido y algunas universidades tenían problemas dependiendo mucho de los estudiantes internacionales. Fue un periodo muy muy difícil. Entonces vimos esta división entre las escuelas pequeñas y las instituciones o universidades públicas grandes que tenían un poco más de problemas. Esa es una perspectiva súper resumida de cómo nos agarró la pandemia en marzo. Thank you, Víctor. Muchísimas gracias. Bueno, ya estoy otra vez aquí. Estos son los temas del directo y la tecnología. Pasamos ahora con nuestro segundo panelista,
Sandro Ragonesi. Les voy a presentar un poquito de él. Sandro es el actual director ejecutivo de la Escuela de Posgrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es MBA por la Universidad de Piura y administrador de empresas por la Universidad de Lima, y cuenta con estudios de posgrado en marketing en ESAN, Coach Integral Certificate de Impact de Chile, certificado en liderazgo positivo en Krauthammer, Estocolmo, Suecia. Y Sandro cuenta con más de 20 años de experiencia profesional de alta dirección local e internacional dentro de las posiciones que ha ocupado. Podemos destacar algunas, por ejemplo, en Belcorp, donde ha liderado diversas gerencias en Perú, corporativas de nivel LATAM y la gerencia de ventas en México. También tratando de la corporación Oriflame Cosméticos de Suecia, ha sido Senior Vice President y Director Regional de LATAM de 5 países, ha sido gerente general para Chile y posteriormente director regional de Europa y Mediterráneo y también gerente general para España y Portugal. Ha estado trabajando también en la Universidad Gabriela Mistral en Santiago de Chile como vicerrector de Administración, Finanzas y director de Marketing. Asimismo, ha ocupado cargos de dirección de general comercial para empresas europeas en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. Como hemos visto, muchísimas partes del mundo. Sandro, la misma situación para ti aquí en Latinoamérica. El caso de la pandemia pues tardó un poquito más en entrar, ya estamos hablando de marzo, pero en Perú efectivamente al principio también tuvo un ascenso muy rápido y en 15 días, a principios de abril, un poco más tarde que en Europa, ya se llegaron a los 1000 casos en Perú. Cuéntanos esas primeras experiencias, esa última quincena de marzo, cuando Perú se vio con un crecimiento tan acelerado en los casos del COVID. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿En qué momento del curso académico aconteció estos acontecimientos? ¿Y cómo fueron las primeras reacciones en tu empresa para atajar este momento de urgencia y tomar las primeras decisiones de futuro? Adelante. Gracias Mónica. Gracias por invitarme a este panel. Bueno, miren, en el Perú, para darles un poco rápido el contexto, el 16 de marzo se decretó la cuarentena por 15 días. Simplemente todo el mundo pensaba que esto iba a durar 15 días. Nosotros tenemos la fortuna de haber sabido esta información de antemano y en el fin de semana anterior nos pudimos reunir en uno de los campus porque ya todo el país estaba preparando, digamos, estos 15 días de cuarentena. Y pudimos reunirnos todos, el top management, para poder decidir qué podemos hacer, digamos, siempre pensando que esto iba a tener un horizonte de 15 días realmente. Entonces, pero sí pudimos conversar y ver qué podíamos hacer. A mí me tocó, nosotros abrimos los MBAs y los Masters. Nosotros tenemos 2 tipos de Masters, el Master de Business y el Master especializado. Y me tocó, digamos, tomar decisiones que hacíamos con los que ya venían, digamos, de años anteriores, digamos. Un máster normalmente te toma 18, 20, 24 meses, a veces algunos de ellos. ¿Y qué hacemos con los que iban a abrir pronto, digamos, ahí en abril, digamos? Entonces, tomamos la decisión de no parar, tomamos la decisión de migrar. Nosotros, gracias a Dios, ya teníamos maestrías y másters, digamos, asincrónicas, lo cual no tenía ningún problema, pero los másters que eran presenciales tendríamos que migrarlos rápidamente a una virtualidad sincrónica, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue capacitar a nuestros docentes que normalmente no tenían esa facilidad de poder enfrentarse a una virtualidad. Nosotros la sincronía la trabajamos con Blackboard, entonces, digamos, tuvimos que capacitar en esa semana del 16 de marzo al 21 de marzo a 200 docentes que no tenían esa facilidad, digamos, de trabajar con plataformas virtuales. Durante esa semana también subimos todos los materiales, subimos toda la información que necesitábamos para poder dictar las clases.
y creo yo se reaccionó bastante bien, ¿no? A partir del 21 de marzo ya nosotros tuvimos continuidad de todas las maestrías, también los programas especializados y cursos especializados de lo que es educación ejecutiva, y básicamente el reto más grande que se nos dio es que cuando cada 15 días, 3 o 4 días, digamos, ampliaban esta cuarentena por 15 días más y ponían toque de queda y no podíamos salir, etcétera, etcétera, pues comenzamos a tomar decisiones ya, digamos, desde el directorio. Nosotros nos reuníamos 2 veces por semana para poder tomar decisiones de qué hacíamos continuamente. Yo creo que uno de los grandes desafíos fue, creo yo, para los docentes, ¿no? Los docentes, muchos de ellos hicieron el switch de lo presencial a lo virtual sin mayores inconvenientes, pero algunos de ellos nos dijeron que no podían, ¿no? O sea, simplemente acuérdense que tenemos también un tema generacional, un tema tecnológico, etcétera, y no podían, digamos, manejarse y capturar, digamos, la atención de los alumnos a través de la tecnología, etcétera, y no se sentían cómodos. Entonces ahí también nació un desafío de comenzar a buscar reemplazos de docentes, digamos, que ellos, por más que los capacitábamos, no se sentían cómodos en esta realidad, ¿no? Porque que vivíamos cada 15 días, ¿no? Pero hoy a la fecha podemos decir el 98% de las clases, o sea, estamos hablando de 4.000 cursos ya se dictaron, digamos, hemos tenido solamente un 7% de estos cursos que han tenido que reprogramarse por temas de virtualidad. Y otro desafío que lógicamente por ahí en abril, digamos, sucedía es que los alumnos también a veces decían, oye, pero esperemos a regresar, ¿no? Esperemos a regresar, vamos a regresar a la presencialidad. El online, por lo menos en Latinoamérica y especialmente en el Perú, no se toma en el mismo nivel de calidad, que creo que es uno de los retos a futuro que vamos a conversar más adelante, pero la gente piensa que lo online no trae las mismas condiciones que una enseñanza presencial y tuvimos que hacer un trabajo uno a uno con los alumnos también para convencerlos de que vayamos avanzando y no paremos, digamos, en esta situación. Gracias, Sandro, con tus palabras. Efectivamente, yo creo que el máximo reto fue que nos fueron diciendo las noticias de 15 en 15 días y todos soñábamos con que ya, bueno, lo de los 3 meses nos parecía imposible que fuera más allá de ahí. Pero bueno, la situación ha cambiado. Les quiero presentar ahora a nuestro tercer panelista. Es Alberto Trejos, conocido por todos vosotros. Es profesor y decano del INCAE Business School en Costa Rica. Él ha sido ministro de Comercio Exterior y chairman del CINDE, el Consejo de Inversiones en este país. También es miembro del board de la South Africa's Brandhort Foundation, del NIU School Global Public Health y de la Fundación para la Paz y la Democracia. Es director de varias compañías top en Costa Rica, incluido el grupo BAC Credomatic y la corporación Cuetamoras. Ha sido consultor en varios gobiernos y organizaciones internacionales en más de 50 países de Latinoamérica, Europa y África. Alberto Trejos es doctor en Economía por la University of Pennsylvania. Ha publicado extensivamente en teoría monetaria, desarrollo del trabajo y políticas de comercio. Ha sido profesor en la Michigan y investigador en el Instituto de Análisis Económico de Barcelona. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Mónica. Costa Rica empezó justo los casos en el mismo momento que Perú, pero su dinámica fue distinta porque durante mucho tiempo se mantuvo con casos muy bajitos. A mí me gustaría, Alberto, sobre todo pensar en esas primeras decisiones, pero que nos lo contaras especialmente desde un punto de vista personal, o sea, cómo efectivamente las noticias iban viniendo de 15 días en 15 días, pero ¿cuándo empezaste a ver que esto podría ser como de largo plazo y qué sentimientos o qué cosas tenías para tomar las primeras decisiones de la escuela que diriges? Sí, bueno, gracias, Mónica. Y efectivamente fueron momentos muy retadores. Yo creo que nosotros ahí, en parte porque nos involucramos muy activamente como institución en la investigación nacional de qué hacer. Y en parte porque, al igual que decía Víctor,
la cancelación de los socios chinos en los distintos proyectos que teníamos con ellos fue repentina y fue masiva. Entonces fue un aviso muy grande. Nosotros partíamos con algunas ventajas y con algunas desventajas. La desventaja más grande es que nuestros programas son 80% internacionales, o sea, 80% de los estudiantes en prácticamente todos los programas no son del país donde se ofrece. Y la segunda desventaja es que en el momento en que arranca la pandemia, el 90% de nuestros programas eran presenciales. Por otro lado, teníamos la fortuna de que justo este año, justo en enero, habíamos arrancado una iniciativa por volcar un montón de programas a online, de la mano de una alianza que hicimos con Emeritus, de ser su proveedor en español de temas de gerencia y negocios. Y entonces habíamos estado creando unas ciertas capacidades para movernos en línea que no nos imaginábamos la velocidad a la que iban a tener que ser implementadas, ¿no? El primer paso que tomamos fue mandar todos los programas ejecutivos, tanto las maestrías ejecutivas, que nosotros las estructuramos como la gente viene de fuera, son un módulo de una semana completa cada mes. Y los estudiantes vuelan y salen. Obviamente eso tuvo que moverse en línea en su totalidad. Los programas ejecutivos más cortos se movieron en línea en su totalidad. Mandamos a la gente a la casa y empezamos a teletrabajar muy agresivamente. Y también volcamos muchos recursos académicos a todo el proceso de apoyar a los gobiernos y a los sectores privados de la región que influimos en la toma de decisiones en este caso. Yo nunca me imaginé que yo iba a publicar en un journal de medicina, pero efectivamente publiqué en un journal de hice eso para abril, tenía un paper en un journal de medicina. El reto más interesante para nosotros eran los estudiantes del MBA presencial full time. Porque esos estudiantes, aparte que son 80% extranjeros, en su totalidad, los nacionales y los extranjeros viven en el campus. Y entonces teníamos, por un lado, la dificultad de cómo hacemos para que estén seguros en el campus. Y luego, teníamos el reto de que tenerlos todos en el campus y la enseñanza era en línea y tenían los permisos de movilidad que tenía cualquier ciudadano o cualquier residente en Costa Rica, eventualmente el campus se nos iba a contagiar. Entonces le planteamos a las autoridades sanitarias acá un plan alternativo al cual los estudiantes estuvieron de acuerdo en que el campus seguiría activo, seguiríamos enseñando en el aula, pero los estudiantes perderían la libertad de salir del campus. Los estudiantes estuvieron de acuerdo, se acaba de graduar una de esas clases, se portaron como un sol de primavera, fueron espectaculares. Y efectivamente estuvieron encerrados 6 meses. Pero eso nos permitió, acondicionando el aula y poniendo ciertas disposiciones de seguridad para los profesores, que eran los que entrábamos y salíamos y los que podíamos representar un problema, eso nos permitió que esos grupos siguieran funcionando en su normalidad. Y de hecho el grupo que acaba de entrar en sustitución de esa clase, pues es del tamaño normal y con los estándares normales, lo cual nos agrada mucho. Pero por supuesto nos planteó una serie de retos distintos, ¿verdad? Necesidades psicológicas y de entretenimiento y de atención médica, etcétera, que normalmente no tenemos con los estudiantes, que resuelven eso por aparte y que de un momento a otro era un problema nuestro. Creo, por otro lado, que todo esto nos ha hecho más fuertes, ¿no? Nos ha dado una capacidad de respuesta futura que espero que sigamos usando a lo largo del 2021, porque yo no estoy optimista de que antes de mediados del año entrante podamos volver a ningún remedio de normalidad. Pero ha sido una aventura retadora, pero linda. Gracias, Alberto, por tu intervención, y ya vas empezando a sacar esa bolita del futuro con la que queremos tanto dialogar con vosotros. Y también veo que vamos a tener la próxima República del INCAE nueva en el mapa dentro de un futuro como país nuevo al que pasar. Y además limpio de COVID. Una interesante iniciativa. Lo que pasó en este momento, como ya los panelistas han dicho, en estos retos de esta pandemia que está durando más de lo que esperábamos al principio, las instituciones en general han tenido
reducciones de ingresos, también de alumnos internacionales, ya lo han comentado los panelistas, lógicamente la disminución en la recaudación de fondos, cancelación de todos los viajes e intercambios tanto de profesorado como de alumnado y también en muchos casos una baja con las relaciones con los proyectos de relaciones con empresas. Por otro lado, ¿qué ha aumentado en este tiempo? Pues la inversión en tecnología, la necesidad de inversión en tecnología, donde, como comentaba Víctor, pues ha habido muchas diferencias entre universidades públicas y privadas. Se ha necesitado mayor apoyo a los estudiantes para contrarrestar también sus momentos de problemas financieros. Ha sido necesario un cambio increíble y una reconfiguración y reformación de los profesorados en temas de cambio de metodología y sobre todo una gran incertidumbre financiera en las empresas de nuestro alrededor. Y todo esto lo han explicado profundamente en todas las sesiones y paneles que hemos visto. A mí me gustaría aprovechar a este grupo de expertos que tenemos hoy aquí para preguntar sobre el futuro. Y comenzaría con Víctor para que nos contara qué retos, qué best practices conoce de las escuelas de negocios, planteándonos en el escenario de enero 2021, cómo ves que va a ser ese escenario en Europa, qué retos van a tener las escuelas y también qué adaptaciones como AMBA o BGA estáis pensando implementar. Bueno, la cosa interesante sobre la industria educativa es que necesita un cambio desde hace mucho tiempo, porque ha sido la misma desde hace tiempo, desde los años 80, cómo las clases, los profesores enseñan, y creemos que después de hablar con todas nuestras escuelas, que el principal problema con la escuela de negocios es la carencia de innovación, de tratar nuevas cosas, enseñar nuevas formas a los estudiantes que quizás las escuelas tengan miedo de probar. Ya estamos conscientes de que con la pandemia tenemos que crear nuevas enseñanzas, de ver las acreditaciones de las escuelas, cómo las escuelas refuerzan frente a toda esta situación, teniendo profesores que no son profesores, sino tienen una carrera aparte, o profesores que están enfocados en investigación, o entrenando a empresarios. Todas estas instituciones tienen un reconocimiento internacional, certificaciones. Y queremos ver que a través de la pandemia las escuelas experimenten, innoven más. Y por eso eso está pasando muy lentamente desde que iniciamos en BGA. Algo interesante que reconocemos con la pandemia es que las escuelas que quizás no han tenido cambios drásticos o innovar en sus programas están tomando un nuevo acercamiento, está funcionando mejor en la actualidad. Y una de las cosas que vemos en esta industria es que las escuelas de negocios tienen que parar de utilizar la forma tradicional. Tienen que enseñar a los estudiantes desde los libros. Todo está en los libros, las respuestas, los temas. El mundo empresarial de hoy en día está pidiendo personas con mejores ideas, con respuestas que no existen. Entonces, ese es el punto principal de las escuelas, que no pueden enseñar
pensando desde el punto de vista de la institución. Tienen que ser creativos para enseñar estos conceptos. Entonces ellos enseñan esto cuando tratan. Ellos pueden tratar, pero los estándares pueden ser diferentes. Desde la pandemia y cómo las escuelas se tienen que reinventar, tienen que enfocarse desde el punto de vista de sus estudiantes. Los educantes se tienen que enfocar en alcanzar las metas de que las escuelas se han puesto. Si tienen algo específico, por ejemplo, en Lima, en Madrid, ¿cuál es su misión para capacitar a los estudiantes? El objetivo de estas escuelas es enfocarse, de comunicarse, de trabajar con la perspectiva de los estudiantes, de alcanzar las perspectivas de los graduados, tratar de capacitarlos para que puedan enfrentar las nuevas situaciones. En el pasado, ustedes pueden conseguir su maestría, pueden terminar su educación, porque es así como está enfocada la educación. Pero en realidad, Alex, lo que pasa, pueden coger cursos cortos. Muchas escuelas de negocios se han olvidado de esta parte de poder darles estos cursos pequeños en que se puedan capacitar los estudiantes, utilizando más tecnología, marketeo, habilidades blandas que pueden trabajar. Estos cursos online puede darle el respeto, la idea y el conocimiento que necesitan. No necesariamente un grado para todo el curso, pero darles una idea de un tipo de grado en que tengan conocimiento. Sería un poco más práctico en un modelo de, por ejemplo, de 3 a 4 años para alcanzar su maestría. El aprendizaje tiene que ser continuo y pensamos que el acercamiento debe ser continuo. Puede ser aprender desde la universidad y luego pueden ir construyendo ese conocimiento en su educación. Por ejemplo, en India ha habido una iniciativa que se ha dado en este momento y hemos visto su éxito y los frutos también. Yo creo que vamos a ver este tipo de ejemplos en toda la industria y eso es lo que estamos tratando de promover en AMBA y BGA. Repensar la educación, repensarla desde un punto de vista distinto. No tenemos que seguir el modelo que hemos seguido desde hace 100 años. Y esto es un poco lo interesante de esto. Podemos diversificar más de cómo se ha estado enseñando y qué es lo que los estudiantes pueden esperar de sus escuelas de negocios. Gracias, Víctor. Un panorama, desde luego, de cambio de mentalidad de las universidades y las escuelas de negocios de un futuro. Muy, muy interesante. Sandro, vamos contigo. ¿Qué podrías contarnos del escenario a partir de enero 2021 en tu escuela? ¿Qué pasa con los alumnos, las previsiones? ¿Qué estrategias hacéis con ellos? Y sobre todo también que nos contaras un poco desde el punto de vista del profesorado, cuáles son los mayores retos que vive el profesorado para ese cambio de mentalidad de la cual estaba hablándonos Víctor hace un momento. Sí, gracias, Mónica. Yo coincido con Víctor que hay que volver a pensar, digamos, cómo vamos a evolucionar, digamos, hacia un mediano largo plazo, digamos, en términos de educación. Y ahí hay varios retos que hay que conversar, digamos, porque
porque definitivamente no es la misma forma que veníamos haciendo antes del 2019, ¿no? El 2019 hacia atrás. Sobre el 2021, lo que nosotros estamos planeando, y también coincido con Alberto, que nosotros estamos planeándonos para un segundo semestre, digamos, del 21, porque antes de la llegada de las vacunas, pues nadie se quiere, digamos, arriesgar, pero también estamos sujetos a lo que las autoridades, digamos, del Perú, en el caso del Ministerio de Educación, el SUNEDU, etcétera, se pronuncian, digamos, y ellos apuntan a que a partir de marzo podríamos regresar de forma controlada, con aforo controlado, a las clases presenciales. Nosotros nos estamos preparando para eso, pero pensamos que esto, digamos, todavía nosotros no hemos tenido el segundo rebrote que ha tenido Europa, digamos, y sabemos que va a llegar, digamos, de alguna forma u otra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nosotros tenemos una combinación, bueno, todos nosotros tenemos una combinación compleja, ¿no? Porque tenemos alumnos vulnerables trabajando presencialmente o home office, tenemos docentes vulnerables, ¿no? Trabajando también en el caso de la UPC, nosotros el 90% de nuestros docentes son empresarios, profesionales, digamos, no son a tiempo completo, son a tiempo parcial, por lo tanto están trabajando desde sus oficinas o desde su casa, y por lo tanto son también docentes que en algunos casos no van a poder regresar a la vulnerabilidad por su situación personal, digamos. Entonces tenemos toda la combinación y además tenemos clases, ¿no? Las presenciales de 6 de la tarde a 11 de la noche. Entonces es como muy complicado, digamos, todas las aristas apuntan a que tenemos que preparar. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos preparando la infraestructura tecnológica para poder hacer todas las combinaciones, o sea, ser muy flexible. Si el docente va a tener que dictar desde su casa, pues lo vamos a hacer, porque vamos a apoyarlo para que él pueda seguir dictando desde su casa. Y si los alumnos quieren ir a clases en forma con un aforo acotado al 50%, van a poder ir. Por lo tanto, van a ver de repente mitad de los alumnos en aulas y la mitad en sus casas o en sus trabajos. Entonces, toda esa combinación puede darse, ¿no? Entonces, todas las aulas que tenemos nosotros las estamos preparando tecnológicamente con cámaras, micros. Nosotros desde que inició la pandemia y pudimos comenzar a dictar clases, que fue el 21 de marzo, grabamos todas las clases, ¿no? Todas las clases son grabadas, por lo tanto el alumno puede volver a ver su clase, y a eso también estamos apuntando si regresamos a la presencialidad, ¿no? Es un reto muy grande, digamos, sobre todo en términos de infraestructura y tecnología, ¿no? Software, conectividad, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que estamos trabajando y nos sentimos preparados para que esto funcione relativamente bien, como lo que estamos haciendo hoy, que es totalmente virtual asincrónico o virtual sincrónico, ¿no? Entonces va a haber todas esas combinaciones. En términos de los docentes, sí creo yo que los docentes han entendido, digamos, que tienen que seguir mejorando su capacitación y su forma de dictar y entregar valor a través de sus cursos, ya sean virtuales o presenciales, ¿no? La combinación esta de que poder regresar y dictar desde tu clase presencialmente no le quita que va a haber alumnos en home office, digamos, ¿me explico? O alumnos que no van a poder ir a la presencialidad por su vulnerabilidad. Por lo tanto, van a tener que desarrollar, digamos, conocimiento y conocer herramientas tecnológicas que capturen, digamos, la atención de los alumnos y además saber cómo va desarrollando y pasando, ¿no? En el sílabo del punto A al punto B en su desarrollo. Yo creo que el gran reto, más que un tema tecnológico y más que un tema de infraestructura, ¿no? Y de capacitación, el reto está en lograr sentirnos orgullosos de ofrecer la misma calidad de desarrollo de lo que hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Porque nosotros mismos tenemos que saber que la calidad que se entrega a ese alumno es la misma, es la misma. Ese es el gran desafío. Hoy no sé si todos podemos afirmar que es así, ¿no? Porque hay muchas combinaciones, ¿no? Desde el alumno que está en su casa, él mismo, si bien lo encuestamos y vemos cómo va avanzando, etcétera, y los exámenes, digamos, que toman, digamos, a través de la virtualidad,
también tienen que evolucionar. Ese es el gran reto, ¿no? Mantener la misma calidad educativa en cualquiera de las que sean las modalidades que nosotros podamos enfrentar en el mediano o corto plazo, ¿no? Víctor nos comentaba que las escuelas de negocios más innovadoras son las que habían salido fortalecidas o por lo menos menos golpeadas en un futuro. Sandra nos comenta pues, la realidad de los gobiernos que nos tienen con unas directrices que a veces no nos podemos cambiar por ley y el cómo están los profesores. Alberto, te lanzo una pregunta como más innovadora. ¿Se está poniendo encima de la mesa un cambio, o ya ha comentado Sandra, un cambio? Estamos reaccionando con un cambio tecnológico, una inversión, pero la pregunta es cómo podemos cambiar la mente, cómo podemos cambiar una forma de pensar a este nuevo normal que además de mantener la calidad, yo diría que más que la misma calidad es una forma distinta de hacer las cosas que decía Víctor. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad y qué estrategias te planteas dentro de tu escuela con esa visión? Yo creo que, bueno, para empezar, para cambiar de mentalidad no hay nada mejor que una crisis. Sí, y está venido a baldazos, así que es una oportunidad muy linda. Y yo siento que pese a que efectivamente la industria no se ha movido tan rápido como uno hubiera creído, la industria se ha movido. Para nosotros, ya por varios años, el reenfoque a utilizar la tecnología, componentes asincrónicos que complementen lo que se hace en el aula, y que ahora se vuelven componentes asincrónicos que complementan lo que está en el aula, en el aula virtual sincrónicamente. La incorporación de contenido tecnológico dentro de lo que se enseña y de contenidos sobre cómo liderar y cómo gestionar en tiempos de cambio tecnológico. Nosotros siempre hemos tenido una enseñanza muy basada en participantes, enseñamos con el método de casos la gran mayoría de nuestros cursos, y siempre ha sido para nosotros, es en parte la razón por la cual el campus es una fortaleza y es un trabajo en el cual manejamos la parte psicológica de la gente y sobre todo intentamos ayudar en el desarrollo de habilidades blandas, y esto siempre ha sido una parte de lo que hacemos. Pero claro, todo esto se multiplica, y se multiplica en un sentido en que no solo tenemos que enfrentar el reto de enseñar en línea, sino la oportunidad de enseñar en línea. Yo al menos me siento mejor enseñando en línea que enseñando en el aula. Por lo menos a los estudiantes ejecutivos, siento que el poder usar ciertos instrumentos que existen en Zoom y no existen en la pizarra, me compensa el hecho de que, claro, en el tú a tú aparte de un enorme placer, hay un enorme valor pedagógico. Y a mí me parece que nuestros distintos estudiantes, los que están a mitad de su carrera o más adelante, tal vez volviendo a educarse, tal vez buscando un programa ejecutivo, tal vez buscando una segunda maestría, que tienden a ser los que vienen a nuestros programas ejecutivos, hacer lo que ellos reciben muy diferente de lo que reciben nuestros estudiantes de la maestría tradicional, que son más jóvenes, que típicamente es su primera maestría, que están ahí tiempo completo y que vienen a una transformación personal más allá de adquirir unos conocimientos. Yo creo que ahí la enseñanza de tecnología y la enseñanza con tecnología son oportunidades muy lindas. Claro, de camino te encontrás trabas que te pone la vida, ¿no? Me parece que aquí hay, el COVID ha sido, por un lado, una enorme oportunidad para romper esquemas de pensamiento, para terminar de convencer a la gente de que hay que moverse. Desgraciadamente, a veces el mercado, los estudiantes, el desarrollo de la región, la escuela y sus docentes queremos cambiar a una velocidad. Y por cierto, los que cambian más despacio de todo son los acreditadores, ¿no? Y nosotros que tenemos el Triple Crown, para nosotros es un dolor de cabeza de vez en cuando, que cuando queremos cambiar, quien no se quiere mover, no es siempre Samba, pero casi siempre se dice hueco, y para nosotros es un reto, ¿no? También que vivimos en una región muy peculiar, con una misión muy peculiar, y esas peculiaridades a veces se rompen del cookie cutter, que muy a menudo quien lo trae es el acreditador. Pero dicho eso, me parece que esta es una oportunidad muy linda
para que cambiemos mentalmente y por otro lado un reto muy grande de que lo que siempre dimos por sentado ahora es un gran obstáculo. Yo creo que tenemos que prepararnos para que al menos este año va a ser un año, este año que viene, va a ser un año todavía de mucho obstáculo logístico, de transporte internacional, de tener que seguir haciendo cosas como esta locura de que el campus se cerró y los estudiantes están presos, y de cosas por el estilo. Y eso, claro que te rompe o te desvía la atención de una escuela que está tratando de cambiar en un sentido de más largo plazo y más profundo. Yo creo que nosotros cubrimos 3 estilos de escuelas que en algunas cosas son muy distintas. Lo que decía Sandro hace un rato, en nuestro caso es el contrario. Para nosotros es un reto tratar de incorporar a más expertos de industria dentro del aula, porque el 90% de nuestras clases lo damos PhDs que trabajamos ahí tiempo completo y que publicamos como una parte de nuestro trabajo, ¿no? Obviamente para nosotros en los próximos años, cómo incorporar mucho más expertos de industria, no como invitados a clases, sino como los profesores. Va a ser un reto interesante, va a ser un reto importante y además hacerlo para bien, por lo que ellos traen y no para mal, por lo que ellos no tienen, que tienen los de la casa, ¿no? Cómo hacer que salga lo mejor de cada uno. Esta transición va a servir para esas transformaciones. Gracias, Alberto. Ya estamos en los cohetes justo a partir de salir y os pido un esfuerzo más de pensar en un futuro, en el escenario 2025. Esperamos en aquel momento, Alberto nos decía que aún en 2021 vamos a tener el COVID de amigo y posiblemente durante más tiempo hasta que se haga casi como una gripe, pero esperamos en época post-COVID 2025 cómo esos retos que comentaba Alberto, las acreditadoras, qué escenarios están pensando en un futuro en este mundo que cada vez requiere más cambios e innovación y a veces los lineamientos de las acreditadoras pues ponen algunas dificultades en este movimiento rápido. ¿Cómo ves ese futuro en el 2025, Víctor? Yo creo que Alberto habló de un punto muy importante, sí, sobre acreditación, que nos movemos un poco más lento y ese sería un problema. Sí, ese es uno de los puntos que que hemos estado revisando en el 2018 en la industria. Uno de los problemas para las instituciones de acreditación es que tienen muchos criterios, documentación, que haya muchas conexiones con instituciones internacionales, doctorados y otros poderes y otros puntos, pero al final del día está cristalizado de una forma que todas estas ideas importantes, porque si no tienes todo esto vas a perder la acreditación. Esto es realmente algo que no va a ayudar a funcionar una escuela de negocios porque todo está cambiando dramáticamente. Para el 2025, por lo menos puedo hablar desde mi propia perspectiva, la razón por la que yo he traído a BGA, cuando hemos estado haciendo estas acreditaciones, tenemos que tener un enfoque de impacto. ¿Y a qué quiere decir este enfoque de impacto? Este modelo de acreditación se ha construido de cómo hacer que estas escuelas funcionen en un escenario específico. Y ahora hemos cambiado totalmente. No le podemos decir a la escuela cómo funcionar. Tenemos que apoyar a las escuelas. Y con esto yo puedo decir qué es lo que quiere lograr esta escuela, cuál es su misión, cuál es su visión. Y luego tratar a través de crear estas métricas de impacto, si es que esta escuela puede ser capaz de lograr sus objetivos. Y si no, ¿cómo podríamos ayudar con otros asesores para que puedan lograr estos objetivos? Y cuando logren estos objetivos pueden lograr la acreditación, y la acreditación va a mostrar cómo las partes interesadas van a tener también la acreditación, en qué parte están
de la acreditación. Se necesita transparencia, porque si los estudiantes van a una escuela de negocios, de repente marketing o marketing digital es un interés, vas a ir a una escuela de una región que tiene el mejor programa de marketing digital. He visto muchas escuelas y lo que es tradicional es acreditar este y acreditar esta, y no son acrónimos. Hay una acreditación internacional, es todo lo que los estudiantes tienen como idea, pero lo que estamos haciendo con BGA es darle un informe a las escuelas sobre los objetivos, sobre la medición del impacto de los objetivos de las escuelas y cómo han logrado sus objetivos. Entonces, muchos estudiantes han estado viendo la acreditación y piensan, esta escuela es muy buena en marketing, tiene los mejores programas de marketing. Estas otras escuelas tienen acreditación, pero estos son muy buenos en finanzas. Esta transparencia va a ayudar a mejorar a las escuelas de negocios y mejorar sus fortalezas para lograr otros puntos y experimentar y traer a los profesionales de la industria, de muchas áreas, que trabajen en muchos proyectos. Y esto les va a permitir probar otras cosas y con esto van a lograr esos objetivos también. Yo creo que esto es muy importante para la industria. Para el 2025 ya lo estamos haciendo en BGA y también en otras escuelas de negocios. En el 2025 yo creo que el enfoque va a ser muy distinto en cuanto a acreditación. Estamos tratando de ver los objetivos, ayudando a las escuelas a que logren sus objetivos, no decirles cómo funcionar. Quiero ser honesto, nuestro rol no es ese, no es nuestro papel. Apoyar, ser asesores en mejoras, sí. Y decirle al mercado cuál es la mejor escuela. Creo que ese es un nivel de transparencia que necesitamos. Hay 2 puntos aquí. Creo que todas las otras entidades de acreditación van a trabajar de esta forma porque va a ser necesario que para este cambio. Y va a ser muy emocionante porque eso va a mejorar las ideas y creatividad en todas las escuelas. Porque hay mucho miedo de perder la acreditación en una escuela. Entonces, esto se va a lograr. Gracias, Víctor. Espero que la petición lanzada por Alberto ya la están escuchando y la están planteando para futuro. Es una gran idea. Aprovecho antes de continuar para comentar que vamos a hacer la última ronda de intervenciones de Sandro y Alberto y para precisamente tener media hora de abrir a nuestros participantes a todas las cuestiones que vayan teniendo. La forma de hacerlo, si les parece, es que pongan en el chat que quieren intervenir o su pregunta y como estamos en familia yo creo que podemos dejar abierta la voz si la parte técnica nos lo permite para que lo puedan decir directamente y si no pues yo se lo transmito a los ponentes. Entonces vayan preparando ya las preguntas y vamos con las 2 últimas intervenciones de Sandro y Alberto. Sandro, efectivamente nos vemos ya en 2025, ya en periodo post-COVID. ¿Qué nos puedes contar de qué cosas crees que han venido para quedarse o inclusive ya lo hemos inventado todo o necesitamos todavía seguir reinventando en esta resiliencia o esta forma distinta que vamos a necesitar estar en un futuro? Sí, no se ha inventado todo, definitivamente hay que seguir desarrollándonos y reinventándonos, ¿no? Definitivamente. Nosotros vemos un gran desafío primero en el enrollment, ¿no? O sea, cómo capturamos, cómo informamos también lo que ofertamos a los alumnos. En el caso de Perú, particularmente, nos toca educar un poco el mercado también, porque estos términos de virtual sincrónico, virtual asincrónico, blended, semipresencial, ¿no? Es un tema de que yo creo que los potenciales alumnos tampoco están muy claros qué es lo que están adquiriendo, ¿no? Entonces, hoy en día
sabemos que no competimos localmente, sino competimos internacionalmente a través de la virtualidad. Se ha abierto mucho más el mercado, digamos, y los alumnos están ansiosos de seguirse desarrollando y nos tomamos con estos primeros desafíos de entender qué es lo que quieren, ¿no? A veces nos ha tocado a nosotros desde la escuela de posgrado de la UPC, por más que entrevistamos al alumno para ver exactamente si lo que está tratando de comprar es lo que realmente necesita, también nos hemos dado cuenta que ahí hay unos desafíos, ¿no? Y hoy en día él mismo está cambiando, él mismo está cuestionándose si quiere llevar una maestría de 18, 20 meses o un programa especializado, corto plazo versus largo plazo, el tema económico, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí el tema del enrollment va a ser un gran reto, el tema de educar al mercado, en cuáles son esas grandes diferencias entre adquirir un producto, digamos, un programa semipresencial o un programa totalmente asincrónico, ¿no? Ese es un gran desafío. Ya entrando, digamos, también ofreciendo, digamos, un tema financiero, yo creo que el tema financiero no lo puedo dejar de tocar porque, bueno, un poco también es mi perfil, digamos, hay que darle las facilidades del caso a los alumnos porque se van a enfrentar, hay gente que ha perdido su trabajo, gente que ha reducido sus ingresos, familiares, etcétera. Entonces tenemos que reinventarnos también en términos de cómo vamos a ofrecer, digamos, el tema, digamos, de pricing, el tema, digamos, de financiamiento, fraccionamiento, becas, etcétera. Ese es otro tema que también creo que es un gran desafío de todas las escuelas. Y hay algo que quería yo tocar también que a veces no se toma en consideración, digamos, pude tener acceso a un estudio que hizo Deloitte hace muy poco, en plena pandemia, digamos, sobre los estudiantes, ¿no? La salud de los estudiantes, ¿no? El tema mental, digamos, ahí les quiero dar 3 ratios que nos sorprendieron, ¿no? Por ejemplo, dicen que la ansiedad de los alumnos, ¿no? Va a pasar de 17% a 31% en los siguientes 6 años. La depresión va a pasar de 8% a 18% en los siguientes 10 años. Y la búsqueda de asesoramiento, la búsqueda de ayuda va a pasar a 5 veces más en términos en los siguientes 6 años. Entonces, el desafío también está en entender y ayudar y apoyar a ese alumno en esa salud mental para que se pueda desarrollar, ¿no? Para que pueda realmente adquirir todos los conocimientos, digamos, que uno entrega a través de los diferentes programas, sean cursos, programas o maestrías, ¿no? Entonces, ese monitoreo de la salud del estudiante para garantizar, digamos, su desarrollo va a ser algo que nosotros tenemos que estudiar, tenemos que evolucionar. Está claro que no es el mismo alumno que teníamos hace un año o hace 2 o a 3 o 4 años. O sea, es un número, digamos, que hay que estudiar desde la analítica y hay que estudiar desde las ciencias blandas, digamos, para ver cómo podemos hacer match entre lo que ofertamos con lo que se necesita, digamos, definitivamente. Y estamos en completamente transformación, o sea, el docente está cambiando, ¿no? El alumno está cambiando, los programas están cambiando, la modalidad está cambiando, ¿no? El delivery, entonces es un gran desafío. Yo creo que es riquísimo, es un reto para todos nosotros de lograr estudiar bien qué es lo que podemos nosotros ofrecer para que esa persona lógicamente siga mejorando su carrera profesional o su empleabilidad o, digamos, su emprendimiento, cualquiera de los sueños que ellos tengan, porque para algo estudian, ¿no? Para algo quieren desarrollarse, ¿no? También creemos que hay un reto en todo este tema de esta vida, digamos, de un alumno en una maestría. El tema de graduación, ¿no? De la retención, también va a ser un tema que nosotros tenemos, ya veíamos antes de pandemia que era un reto, digamos, mejorar los ratios de graduación, ¿no? Imagínense ahora lo que va a ser para ese alumno decir, oye, pero la tesis ahora, ¿no? Casi siempre la tesis ha sido un dolor de cabeza para ellos. Entonces, yo creo que todo el mundo, todo el sector educativo está evolucionando, como dijo
Alberto, yo estoy de acuerdo, ya evolucionamos, ya hicimos un gran salto. Creo que nos toca para el 25, nos toca participar un poco en el sector público y ayudar a la gente de los ministerios a que también nos ayuden, ¿no? O sea, hacer un win-win, ¿no? Escenario, porque la verdad, a veces también, me imagino en Costa Rica, pero en Lima, pues estamos muy atrasados en términos de avances tecnológicos desde el propio gobierno para poder, digamos, evolucionar juntos, ¿no? A veces acaba de salir una ley en el Perú que nada más vas a poder ayudar a los alumnos pregrado mayores de 24 años con temas casi 100% virtuales. ¿De dónde salió el 24 años? O sea, no sabemos qué técnicos han, digamos, asesorado a estos ministros. Realmente nos preocupa. Entonces yo creo que en vez de estar un poco en el balcón, vamos a tener que entrar a ayudar y desde el sector público ayudar hacia dónde tiene que ir, digamos, la educación en nuestros países para que vayamos juntos, porque también nos están poniendo unas barreras a veces un poco de marchas y contramarchas, porque por seguro que dentro de poco van a quitar esa barrera, ¿no? Entonces, yo creo que es un desafío muy grande. Es muy enriquecedor estar en este momento y poder participar en ese cambio, en esa transformación más que un cambio, ¿no? Y ayudar a los docentes y a los alumnos a que hagan ese match, digamos, en el futuro próximo, ¿no? Gracias, Sandro. La verdad es que muchos challenges tenemos por delante de nosotros. Alberto, 2025, te encuentras tomándote un cafetito en San José, esperando y leyendo el periódico mañanero y, como nos comentaba Víctor, esa orientación de las escuelas a sacar sus puntos más en aquello que son fuertes. Ves en el titular, acaba de ser el inicio del año académico en INCAE y habéis tenido la última gran idea o innovación. Cuéntanos qué titular ves sobre INCAE en ese periódico mañanero. Está interesante la pregunta. Y creo que la respuesta va en la misma dirección de lo que acaba de preguntar Víctor Mercader en el panel. Espero darle de una vez la respuesta. A mí me parece que estamos en medio de cambios muy grandes en el mundo y en el mundo de los negocios, que a nosotros nos afectan como negocio que somos, proveyendo educación, aunque no seamos un for-profit, igual somos un negocio, y nos afecta porque estamos poniendo estudiantes en el mundo de los negocios. Un cambio muy grande es que la aceleración de nueva tecnología hace que la separación histórica entre la tecnología y la gerencia sea un animal en vías de extinción. Que en una compañía podemos tener o no tener tecnología y que en una compañía los que hacen tecnología y deciden de tecnología son aquellos y los que de verdad deciden otras cosas son estos otros. Y por cierto, los que de verdad mandan también son esos otros. Eso se acabó. Eso va en una incorporación de temas no solo de uso tecnológico, lo que Big Data, por ejemplo, le permite a la toma de decisiones de una empresa, significa que tenemos que enseñar a hacer business analytics. Pero entonces no solo estamos hablando de enseñar híbridos entre tecnología y gerencia. También estamos hablando de que el cambio tecnológico es una cosa que hay que gerenciar en sí misma. Hay un componente humano de la incorporación tecnológica a una empresa que se vuelve uno de los retos más importantes para saber hacer recursos humanos. Hay retos financieros y oportunidades financieras en la incorporación tecnológica. Hay cambios muy grandes en los riesgos y en los controles, ¿no? Entonces me parece que yo quisiera pensar que en el 2025, si no antes, vamos a haber caminado mucho más en este camino de no solo tener mucho más programas que hablan de tecnología en la empresa, sino mucho más programas que incorporan una vida de tecnología muy cambiante dentro del día a día de la gerencia. Y esa es la primera cosa que quisiera ver en ese titular. La segunda cosa que quisiera ver en ese titular
es que más allá de enseñar a ser gerente o líder de negocios en un mundo con tanto cambio tecnológico, está el cambio tecnológico que tenemos que hacer nosotros. A mí me encanta lo que hemos hecho como industria y lo que nosotros hemos hecho nosotros en particular para poder enseñar en línea, enseñar utilizando tecnología. Un estudiante en INCAE ahora se gradúa habiendo hecho 70 simulaciones que van desde unas que duran 1 hora hasta otras que duran todo un curso. Cosas que usan tecnología para enseñar en una forma que no habíamos hecho antes. Pero está claro que esa es un área en la cual toda la industria educativa estaba arrastrando los pies. Estaba yendo muy despacito. Y ahora que tenemos una circunstancia distinta que nos empezamos el COVID, es que muchas mentes mucho más creativas tienen que tirarse a cómo enseñar mejor, aprovechando que la tecnología sirve para efectos pedagógicos y no solo como contenido. Y ahí hay innovaciones lindísimas, hay algunas cosas carísimas que al final no funcionan muy bien y a veces uno quisiera ser el que las hace de segundo para tener una prueba y error antes de aventurarse, pero hay otras cosas que no son tan caras y que la verdad que hacen una diferencia gigantesca. Y me parece que conforme la tecnología que compramos va mejorando y nuestra capacidad de aplicarla va cambiando, de nuevo vamos a poder ser muy capaces de, sea presencial, sea no presencial, sea sincrónico o sea asincrónico, llegarle a la gente con muchas mejores formas de enseñar gracias al cambio tecnológico. Y la tercera cosa es que estamos en un mundo que también cambia, porque, por ejemplo, la gente vive más. La gente vive más, está más entera por más tiempo, pero la vida útil de lo que aprende en el sistema educativo es cada vez más corta y por lo tanto tiene que reinventarse, tiene que volver. A mí me gusta mucho ver tan a menudo a viejos estudiantes, yo que ya he visto pasar por ahí 30 generaciones, ¿verdad? A viejos estudiantes de nuestra maestría llevando un programa ejecutivo, llegando a una maestría ejecutiva, llevando una cosa corta, volviendo, como que siendo su casa para eso, pero ciertamente en eso estamos en pañales. Nosotros, y creo que toda la industria, y en cómo el crear de la universidad o de la escuela un acompañamiento para toda la vida en el aprendizaje de la gente, se vuelve un reto mucho más grande. Y cierro con el hecho de que nuestras escuelas no están en un vacío. Y nuestras escuelas tienen, las escuelas dominantes de la región, las grandes escuelas de la región, tenemos mucho del talento de la región en nuestros staffs. Y si la escuela es la excusa para que ese talento se separe de los problemas de la región, en vez de acercárseles, hay un cierto peligro que estemos haciendo más mal que bien. Entonces, tenemos que aprender a mezclar de una forma más balanceada, y ojalá los acreditadores lo entiendan, el research que hacemos para contribuir en nuestras disciplinas académicas y que va a Journal, y el research que hacemos para contribuir a los grandes problemas de las sociedades que nos rodean. Y esa es una dirección en la cual creo que va a ser absolutamente inevitable que nos movamos en los próximos años, porque ciertamente nuestros stakeholders lo están pidiendo claramente. Así que creo que vienen años muy, muy interesantes. Gracias, Alberto, y gracias además con tu visión a contestar, como bien comentabas, la pregunta de Víctor Mercadel en el chat por el futuro de la tecnología. Yo quería animar a más gente a colaborar. Yo tengo algunas preguntas que han venido por algunos otros canales y que tengo, pero quería animar a colaborar a que plantearéis las preguntas a la audiencia. No sé si el presidente Andrés, miembros del equipo directivo o cualquiera de los decanos que hoy nos acompañan o ha sido tan contundente que los hemos dejado sin habla, pero quería abrir el micrófono a que la gente se animara, simplemente que en el chat diga yo y a partir de ahí le dejamos voz para entrar en este panel. Ya sé que es sábado por la mañana o por la tarde o por la noche en algunos sitios. Hemos agarrado a la gente muy cansada después de tantas sesiones tan intensas. Sí, la verdad es que han sido sesiones muy intensas y muy gratificantes, como habíamos comentado. Mientras espero que... ya tenemos una pregunta, no la puedo identificar, que simplemente abra el micrófono y la pueda decir y si no, se la pasaré yo a los miembros del panel.
No sé si está habilitado. Bueno, yo lo lanzo entonces a los miembros del panel. Estábamos hablando, y lo ha tocado Alberto de refilón, un poco de la vida útil de lo que aprendemos. La vida útil de lo que aprendemos cada vez es más corto y debemos innovar. Alberto le llamaba reinventarnos y reaprender cada día, convirtiendo las escuelas de negocio en una casa de educación continua. ¿Cómo veis esta pregunta de nuestra participante? Nos vamos a convertir en escuelas de educación continua con una vida útil del conocimiento o de aquello del aprendizaje significativo mucho más corta de la que tenemos ahora, partiendo, como comentaba Víctor también en un momento, partiendo todos esos grandes programas largos en programas más cortos. Si me permites, Mónica, yo quería aportar un poco ahí. Miren, si bien nosotros hemos cada vez complementado el portafolio con cursos más cortos, o sea, comenzábamos con cursos de 24 horas, con cursos después de 6 horas, ahora estamos pensando en cursos de 3 horas, digamos. Hay algo que pensamos que no va a cambiar mucho, si bien se va a tener que acortar el tiempo total de una maestría, en nuestra opinión, digamos, ¿no? Porque ahí estábamos hablando que a veces te piden, ¿no? Las autoridades te piden un mínimo de créditos, etcétera. Lo que sí está claro es que cuando uno lleva una maestría, por lo menos en el modelo, digamos, académico, educativo que tenemos nosotros, pues se le toma un examen de competencias inicial, ¿no? Se le toma un examen a mitad, digamos, a los 6, 8 meses, y se le toma un examen, y uno va viendo la evolución, digamos, de esta persona, de este profesional, en esa competencia en particular, digamos, ¿no? Entonces, está claro que los programas de cierto tiempo tienen un valor diferente agregado que un curso corto. El curso corto definitivamente te va a dar una herramienta puntual para mañana ir a tu empresa y aplicarla, digamos, si se acabó. Entonces, no es un aprendizaje de una herramienta puntual, digamos. Entonces, no es que va a desaparecer, creo yo, las maestrías ni los diplomados. Sí hay que acortarlos un poco, en mi opinión. Sí hay que de repente adaptarlos a una tecnología de que lo puedas hacer desde tu celular en el futuro. Vemos a nuestros hijos, ¿no? O sea, nuestros hijos hoy en día, todas sus clases son a través del celular, digamos, o si tienen su computadora, digamos. Entonces, y aprenden muy bien y se desarrollan muy bien. Entonces, digamos, la gran diferencia está en esa transformación, esa evolución de ese potencial alumno profesional, adquiriendo una serie de habilidades para una gerencia, para una posición de responsabilidad, etc. Y ese mismo gerente pues va a ir de repente a un curso muy especializado donde va a tener la técnica, digamos, para poder aplicarla al día siguiente en su empresa. Entonces, yo no personalmente, mi visión a 10, 30 años, digamos, no es que va a desaparecer, digamos, la infraestructura, tampoco, porque creo yo que mucha gente sigue pensando, digamos, que él como persona requiere, digamos, una infraestructura para concentrarse, requiere un espacio, un compartir, digamos, más de people touch, digamos, de conocimiento, y así aprenden. Todas las personas aprenden diferente, no todas aprendemos igual. Unos somos más de texto y de leer, otros somos más gráficos y de practicar, etc. Entonces, no es que va, creo yo, desaparecer las grandes infraestructuras, los espacios especializados para poder aprender, ¿no? Y creo que cada uno nos toca un poco predicar, digamos, en estos años que vienen, qué es lo que vas a obtener por lo que tú estás adquiriendo, ¿no? Si es un curso corto, una herramienta. Si es un programa especializado, una especialidad en un tema específico. Una maestría ya tiene otras habilidades, ¿no? Sandro, esa transparencia de la que, ahora enseguida estoy contigo, Alberto, un segundito, esa transparencia de la que hablaba también Víctor. Quería lanzarle esta misma pregunta a Víctor por el tema que MBA AMBA tiene
digamos, el estándar de lo que sería una MBA del futuro. Entonces, en estos cambios metodológicos, disruptivos, de corte en pequeñas piezas, ¿cómo ve Víctor la definición de lo que teníamos por el estándar, en este caso AMBA, sobre el MBA? ¿Qué cambios ves en el futuro a estas nuevas visiones? La forma como vemos o nuestra visión de cómo las cosas van a desarrollarse en el futuro tiene que ver mucho con dejar a las escuelas de negocios hacer lo que hacen bien. Un punto muy importante que dijo Sandro es que todos aprenden diferente. Así como todos aprenden distinto, de formas diferentes, todas las escuelas de negocios tienen su propio enfoque. Algunos enfoques funcionan bien para unas personas, algunos son para los visuales o para las industrias. Todo es distinto. Lo que estamos tratando de hacer aquí es permitir que las acreditaciones estén de acuerdo con todos los tipos de universidades, escuelas de negocios, institutos que tienen una certificación cada 6 meses. Aquellos que tienen programas más extensos quizás, y tratar de evaluar, quizás tendrían que evaluar qué es lo que quieren sus stakeholders. Si podemos comprometernos con la institución y podríamos quizás ver o construir o deconstruir todos los componentes y sacar todos los procesos y las diferentes partes y ver todas estas partes de manera independiente, cómo todo esto ayudan a la institución para que puedan satisfacer sus objetivos, identificar todas estas partes, qué es lo que hacen bien, darles sugerencias y luego poner todo otra vez en un conjunto y permitir que el mercado sepa qué es lo que ustedes están haciendo y que si es que está de acuerdo a sus objetivos. Porque tienen estudiantes que quieren algo muy específico dentro de cierta industria específica y van a saber que ustedes hacen bien ciertas áreas, entonces eso va a ayudar. Necesitamos una transparencia mayor. Yo creo que esto es lo más importante. Y esto lo que está haciendo AMBA y BGA. Específicamente en BGA, porque en MBA quizás todavía tenemos un enfoque de criterios más prescriptivos, pero en BGA estamos más enfocados en permitirle a las instituciones que florezcan o que sean mejor en lo que realmente han estado haciendo bien. Gracias, Víctor. Vamos a abrir, tenemos una mano alzada de Armida Lozano. Vamos a ver si puede, le he dado permiso para hablar, si puede abrir el micrófono y puede hacer la pregunta a los panelistas directamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Preséntate, por favor. Preséntate para que sepamos de dónde. Perfecto, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Armida Lozano, directora de internacionalización en EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey en México. Mi pregunta es la siguiente. Además de todo lo que han propuesto y comentado los panelistas, muy interesante el diálogo y todo lo que se ha argumentado, me parece que también los ministerios y las secretarías de educación de los respectivos países juegan un papel muy importante para lograr esa evolución o esos romper paradigmas y cambios en educación. En la institución en la cual he laborado ya por muchos años, pues la educación a distancia ha venido siendo parte del modelo educativo desde hace 30 años y muy fuertemente ya con las nuevas tecnologías hace 20, 25 años. Entonces, creo yo que también los ministerios de educación, desde la escuela básica, la escuela media superior, etcétera, deben también de evolucionar y de preparar a los alumnos a modelos más centrados en el alumno, donde el alumno
aprenda haciendo, aprenda con aprendizajes vivenciales y más significativos desde edades tempranas, y también apoyando a las universidades y a las escuelas de negocio. ¿Qué podemos hacer como escuelas de negocio, como acreditadoras, para empujar y mover la rapidez en la que se mueven los ministerios de educación para poder aprobar esta nueva normalidad en términos de educación y modelos educativos donde se use la tecnología realmente, donde se explote de la mejor manera el uso de estas tecnologías con nuevas estrategias didácticas? Porque sé que en algunos países, como lo ha comentado Sandro, no es tan bien aceptado por los alumnos, por los docentes, y esto viene mucho desde las directrices de los ministerios, la educación en línea o la educación a distancia. ¿Cómo podemos nosotros empujar a estos organismos a que evolucionen? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Armida. Has puesto encima de la mesa un tema importante que yo creo que Alberto, en su experiencia de haber estado en el gobierno, nos pudiera decir. O sea, cuánto estamos innovando, queriendo cambiar, y cuánto nos permiten las estructuras del gobierno y los lineamientos para poder realizar estos cambios. Adelante, Alberto. Sí, este es un tema, me parece muy complicado. Nosotros como INCAE no lo tenemos que enfrentar, porque al ser una misión internacional nos acreditamos internacionalmente, pero afortunadamente no nacionalmente. Pero creo que hay ciertos problemas del sistema educativo que hay que repensar. La educación en América Latina a niveles básicos sigue siendo muy memorística, muy alejado de lo técnico, muy poco customizada, o sea, igual para todos. En muchos países en América Latina, la medición de habilidades blandas de la gente baja como su nivel de educación. Lo que quiere decir que el sistema destruye habilidades blandas. Y todas estas cosas hay que resolverlas. Y para mí se resume en una sola cosa. Y es que en muchos países el sistema educativo se le ha olvidado que se trata del estudiante. No se trata del burócrata y no se trata del docente. Se trata del estudiante. Y si uno pone al estudiante primero como el objetivo central, entonces hay muchas locuras que automáticamente deja de hacer. Esto me lleva, volviendo a un par de temas que fueron tocados antes. Yo no creo que vidas más largas signifiquen programas más cortos. Al contrario, en equilibrio, si tengo más tiempo de vida, entonces tengo más tiempo para sacarle provecho al aprendizaje. Ahora, vidas útiles del conocimiento más cortas, como lo dije yo, no todo el conocimiento. La habilidad de pensamiento crítico no se deprecia. Las habilidades blandas no se deprecian a la misma velocidad. La capacidad de aprender no se deprecia. Lo que tenemos que hacer, los que ofrecemos a unos estudiantes ese título de posgrado inicial, y a otros estudiantes, tal vez los mismos, el aprendizaje de toda la vida, es aprender a dejarles, si se quiere, el enchufe, para que para un estudiante sea una continuación natural, prevista de su futuro, el volver a educarse y a hacerlo de una forma que se monta en lo que ya ha hecho. Nosotros, históricamente, nuestra industria ha preparado, sobre todo a los estudiantes de maestría, como si esa fuera la última vez que se van a sentar en un aula. Hay muchas cosas que están pensadas así. También la lógica de la tesis está pensada así. Y tal vez cambiar eso es de las primeras cosas que hay que cambiar, ¿verdad? El cierre del programa es un nos vemos. Y el cierre de todo es un continuará. Y el estudiante se va yendo, se va sabiendo cuándo es el momento de ir a cambiar lo que ella acaba de adquirir. Gracias, Alberto. Vamos a dar paso a una última pregunta porque el tiempo se nos acaba y es la verdad, bueno, los panelistas están a vuestra disposición para seguir en contacto. Voy a dar la palabra a Germán Darío para que él mismo pueda pasar la pregunta a los panelistas, y con esto ya vamos a cerrar la sesión. Adelante, Germán, si puedes abrir tu micrófono, ya te he dado permiso.
Bueno, Germán nos comentaba en el chat cómo podemos hablar de pasar de habilidades blandas a formar un carácter blando, y eso se refiere también del tema de la neurociencia y la plasticidad y esta forma de estar en continuo cambio. No solo vamos a tener un cambio exterior, sino un cambio interior. ¿Quién agarra la pregunta para ese cambio? ¿Cómo podemos formar? Yo la puedo tomar para regañar a Germán. Creo que hay una incomprensión de qué quiere decir habilidades blandas. Habilidades blandas no quieren decir carácter blando. La capacidad de aprender de tus errores, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de liderar, la capacidad de comunicarte efectivamente, la capacidad de pensar críticamente la capacidad de sobreponerse a las derrotas, bajo ninguna circunstancia denota un carácter blando. Denota un carácter capaz de hacer cosas más allá de lo que el conocimiento concreto, el conocimiento específico te da. Pero la formación de habilidades blandas no es para ser gente suave, al contrario, es para hacerte gente cuya fortaleza está en parte en su flexibilidad y en parte en su resiliencia. De hecho, Alberto, yo había tomado así la pregunta, no sé si le has reñido, pero había tomado precisamente por la flexibilidad, ¿no? Para que ya no solo es que habilidades blandas, sino que realmente tengamos un cerebro y una forma de ver las cosas ágil, flexible y cambiante en cualquier momento de los cambios de contexto. Bueno, señores, justo tenemos la finalización de nuestra sesión por el tiempo. Quisiera resumir un par de puntos comentados en titulares por los ponentes. Creo que ha sido una semana muy intensa donde ha habido muchas sesiones donde se han ido viendo distintos puntos de vista actuales de las empresas de negocio, pero también con muchas aperturas de puntos de vista distintos que nos pueden ayudar a movernos y transformarnos y generar esa innovación que comentaba Víctor para las escuelas de negocio en un principio y que tanto Sandro como Alberto nos han dado claros ejemplos de puesto en marcha. Podría resumir que estábamos hablando de nuevas capacidades que necesitan los alumnos, hemos hablado de aprendizaje permanente, hemos hablado de soft skills, hemos hablado de la parte de tecnología y en la gestión el management de la tecnología también como gerentes de empresa y también el tema de la resiliencia, ¿no? Y esa salud mental que necesitamos. Es un reto para las escuelas que podamos dar esas habilidades. Cómo hacer también lo complejo simple, cómo hacer que los cambios se puedan implementar de una forma más rápida. Por otro lado, estamos hablando de cambios muy claros en la metodología, el delivery de nuestra formación. Hemos hablado de ese impacto en el focus más que en la forma y en las horas que tienen los programas. Hemos hablado de conseguir objetivos y ser mejores en nuestras áreas fuertes y que seamos transparentes hacia la sociedad y que la parte de las acreditadoras nos pueden ayudar a expresar a la sociedad lo que somos. Hemos hablado de distintas formas de delivery en cualquier momento, efectivamente, como decía Sandro, con el celular o con otros medios, pero también hemos hablado de construir la formación en pequeños módulos stackables, ¿no? Para que en cualquier momento mantengamos ese aprendizaje permanente y vayamos generando un aprendizaje personalizado y de alguna forma modularizado que vaya construyéndose según se va llevando a cambio. También hemos hablado de una relación mayor con la sociedad, tanto la parte empresarial como social. Hemos hablado de esos cambios y esa necesidad de acercamiento para hacer el aprendizaje significativo y relevante. Y al final de todo, lo que yo creo que si tuviera que resumir en una frase, estamos hablando de que tanto desde el nivel de punto de personas como profesores o estudiantes o las organizaciones o las acreditaciones, tener una filosofía de futuro de estar orientado al cambio. O sea, tenemos que
entrenarnos a que los cambios van a ser continuos. El COVID ha sido en este panel especialmente visto desde el punto de vista de la oportunidad y ese empuje que nos ha hecho hacia una innovación y una reinvención de todos nuestros procesos y una forma de ver la vida, que creo que es el momento de no volver a una normalidad anterior, sino crear la mejor forma de prever el futuro, dicen algunos, que es creándolo, ¿no? Entonces, crear nuevos futuros en la educación hacia adelante. Ha sido un gusto y un honor haber tenido 3 panelistas de altísimo nivel con todas sus opiniones y sus visiones de futuro. Muchísimas gracias a todos los participantes a la reunión. Espero que les haya sido una sesión gratificante y que les deje como mudos en el sentido de estar quedándose y pensando en qué pueden poner adelante a partir de ahora, ¿no? Aquí nuestros panelistas estarán accesibles en cualquier momento por la plataforma o por los medios para que podáis contactar con ellos en cualquier momento por vuestra necesidad. Pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana y ya vamos a pasar a casi la última sesión del evento de Cladea con ya los temas de clausura. Ha sido un honor para mí estar compartiendo este momento con todos ustedes. Muchas gracias.